muchachos, volvimos con los miércoles de la alegría. Entonces, comenzamos con las bacterias. Ya habíamos hablado de las bacterias algo cuando estábamos viendo los tipos de células, ¿cierto? Entonces, la cápsula, las bacterias tienen una cápsula de proteínas, ¿cierto? La pared celular, que es distinto a la membrana, ¿cierto? Que es más interna. La pared celular por lo general es de peptidoglicanos. ¿Cómo así que las proteínas se mueren si las proteínas no son seres vivos, Faber? Eh, las bacterias, al ser una célula como tal, tienen su citoplasma, tienen ribosomas, son células procariotas, ¿cierto? Pero como células procariotas tienen eh, el ADN, pero no está en una envoltura como tal, tienen ribosomas porque también producen proteínas. No, Eric, las bacterias eh, están en dos dominios, uno que es arcae, arquea, y el otro eucaria. ¿Qué? Perdón, protocaria. Entonces, y pertenecen, pues, este el reino arquea y este eh, a eubacteria. ¿Correcto? Son células muy primitivas y pues más que primitivas, llamémoslo más antiguas. Entonces, las bacterias pueden ser autótrofas o heterótrofas, ¿cierto? Es decir, pueden fabricar su propio alimento o pueden consumirlo eh, de externo, ¿correcto? Entonces las autótrofas pueden ser autótrofas fotosintéticas, es decir, aprovechando la luz, pero no utilizan clorofila como tal, utilizan otros pigmentos. En tanto, hay otras que son quimiosintéticas, que no es con la luz, sino a partir de sustancias químicas. Utilizan la energía que utilizan ciertos compuestos orgánicos al descomponerse. Y las heterótrofas, pues hay saprófitas, que son las que viven de materia orgánica en descomposición, o están unas que son parásitas, o algunas incluso que son simbiontes, es decir, que viven en simbiosis con otros organismos, como bacterias nitrificantes que viven en el suelo, ¿cierto? Pues depende del virus y depende de las bacterias. Hay bacterias que son beneficiosas para nosotros, María Alejandra. Entonces hay bacterias que, por ejemplo, nosotros tenemos muchas bacterias en nuestro estómago, en el intestino, tenemos bacterias, ¿cierto? Es decir, que nosotros nunca estamos solos, siempre estamos acompañados de una gran cantidad de bacterias. No hay nada más para compartir un montón de bacterias que darle un beso a otra persona. Porque nosotros en la boca también tenemos bacterias. O tenemos, si no lo quieren ver así, entonces veamos bacterias que nos ayudan para el yogur, el kumis, etcétera, etcétera.
No, María Llana, no alcanzan a ser células como tal. Nosotros tenemos bacterias en... La tenia no es una bacteria, es otro tipo de parásito, Jairo. Tenemos también, hay bacterias que son aerobias y hay otras que son anaerobias, ¿cierto? Las bacterias aerobias son las que necesitan oxígeno, ¿cierto? Para sus procesos metabólicos. Y tenemos unas anaerobias que pueden ser otros gases, metano, azufre, etcétera, etcétera, que no dependen del oxígeno para sus funciones vitales. Y hay algunas que son más, incluso más chéveres porque son facultativas. Es decir, que si hay oxígeno, utilizan el oxígeno. Y si no hay, pues utilizan otro. Entonces, ¿correcto? Muy sencillo. ¿Cómo se clasifican las bacterias? Pues están en dos dominios distintos. El primero, las arqueobacterias. Estas arqueobacterias pueden ser termófilas, que viven en ambientes como volcanes, es decir, con alta temperatura. Acidófilas en suelos volcánicos, que son muy ácidos. Eh, las halófilas, que están en salmuera, es decir, en salmuera, es decir, concentraciones de sales muy altas. Ciclófilas, de muy bajas temperaturas. Alcalófilas en lagos alcalinos. Barófilas, que la presión es muy alta, por ejemplo, que están en el fondo del océano. O xerófilas en ambientes desérticos. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, aquí en la foto vemos uno de los... Esto es, si mi memoria no me falla, es Yellowstone, uno de los geysers de ese parque natural, en donde podemos encontrar, por ejemplo, termófilas, bacterias termófilas. Y tenemos las eubacterias, en donde podemos encontrar los cocos, bacilos, ¿cierto? Tenemos algunos otros que son pues, que en forma de barra alargada, de vibrios, de coma, de bastón, de hélice, de sacacorchos, de filamentos, espiroquetas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Sí, extremas, en condiciones de ambientes extremas. Sí, es en Estados Unidos, John David. Pues no, puede que no se muera, pero sí puede sufrir quemaduras muy altas, Eric. Sí, Faber es de Estados Unidos. Las eubacterias son las bacterias como tal en sentido propio y las arquibacterias tienen ese nombre porque se pensaban que eran bacterias muy primitivas. Pero hoy en día se ha demostrado que las arquibacterias están mucho más cerca de las eucariotas que las bacterias como tal. Otro de los reinos, este ya pertenece al dominio eucaria, ya con células eucariotas, ¿cierto? Estas ya son células eucariotas, son los protistas. Los protistas son todos aquellos organismos eucariotas que no pueden clasificarte dentro de hongos, plantas o animales. Se dice que es parafilético. ¿Qué quiere decir que sea parafilético? Que tiene muchos orígenes, puede tener muchos orígenes evolutivos. No solo tiene un solo
origen evolutivo, sino que viene de muchos grupos. Entonces también podemos encontrar representantes unicelulares o pluricelulares, aunque sin formar tejidos verdaderos. Encontramos que son autótrofos o heterótrofos, algunos fagótrofos, es decir, que consumen alimento por fagocitosis, u otros que son los osmótrofos, que es decir, que el alimento entra por ósmosis. Y por lo general nosotros los conocemos con nombres que no son taxonómicos como tal, que pues, las algas, por ejemplo, pertenecen a este grupo. Uno pensaría que las algas pertenecen al vegetal, pero no, las algas pertenecen a los protistas, ¿cierto? Los protozoos o mohos mucosos, etcétera, etcétera. Anteriormente, las bacterias sí están clasificadas en el Monera. Lo que pasa es que ese Monera ha ido perdiendo como sentido porque ya se habla de un dominio en el cual me divide a los Monera. Parafiléticos que no tienen un origen evolutivo único, sino que viene de diferentes orígenes. Bien, pues esta clasificación no es necesario que se las aprendan. Es simplemente para que sepan que vienen de muchos grupos diferentes, ¿cierto? Entonces tenemos estas que son las algas, ¿cierto? Pero estas son algas rojas, estas son algas pardas. Estos son otro tipo de organismos, son flagelados, por ejemplo. Fagotrofos Faber es que consumen por fagocitosis. La gripa es un virus. Por Los protistas son un reino, Jairo. Sí son fotosintéticas, pero son diferentes pigmentos. Los amebozoas son tipo ameba, ¿cierto? Etcétera. O sea, hay mucha variedad. Como ven aquí hay fotos, estas son algas pardas, este es tipo ameba, este es estos son, se me olvidó ahorita cuál es este. Bueno, este es como, eh, se me vuela. Pero bueno, como ven, tienen muchas formas, mucha diversidad entre sí por ser un grupo parafilético. ¿Mm? Juan Zapata, fagocitosis es la forma en que las células pueden llegar a comer. Eso ya lo expliqué en una clase, por favor remítete a uno de los videos que ya vimos. No pasa nada, Manny, no pasa nada. Puedes comer algas. Sandra García son arquea, eubacteria y eucaria. Bien, correcto. Otro grupo que tenemos, otro reino que tenemos dentro de Eucaria son los hongos o fungi, ¿cierto? Mm, hasta mitad del siglo pasado se declaró como un reino aparte. Antes estaba catalogado
casi como planta. Eh, Casi siempre donde hay materia orgánica en descomposición en lugares húmedos van a aparecer hongos. Son eucariotas, tienen pared celular, pero la pared celular es de quitina. Hay algunos unicelulares, como las levaduras, hay otros que son multicelulares, no tienen clorofila, es decir, no son fotosintéticos y por lo general se alimentan por absorción. Entonces tenemos absorbedores, ¿cierto? Que secretan enzimas digestivas, como por ejemplo estos. Son absorbedores de la materia orgánica en descomposición. Simbiontes, como este, que es un líquen que vive en simbiosis con un alga. Los líquenes. Sí, Juanita. Y tenemos los parásitos. Bueno, estos también son simbiontes, que son micorrizas, es decir, hongos que viven en las raíces de algunas plantas y les ayudan a fijar el nitrógeno. Y tenemos estos que son parásitos. Pueden ser parásitos de animales o de plantas, por ejemplo, como la roya, es en las plantas. Hay algunos que son comestibles, otros que son venenosos. Esta es una clasificación más o menos actual de cómo están divididos los hongos. Tenemos los basilomicetos, basilomicetos, ascomicetos, como este. Tenemos los glomeromicetos, ¿cierto? Que son como este. Tenemos los zigomicetos, que son como el moho, como este moho del pan. Y tenemos estos que son los que ayudan a hacer, a tener zoosporas como tal. Sí, los hongos son producidos por la humedad. Tienen algunas sustancias, yo no sé exactamente qué sustancias tienen los hongos alucinógenos, pero sí hay muchos hongos que son alucinógenos, sí. Pero por ejemplo hay otros que son muy comestibles, como los champiñones. Las trufas son un tipo de hongo y es un alimento sumamente caro. Eso es moho, a ver, es otro tipo de hongo. Las orellanas también son comestibles y son muy ricos. El musgo no es un tipo de hongo, los musgos es otra cosa que vamos a ver en la próxima clase. El plancton es más hacia los protistas. Mani. ¿Correcto? Miremos otro tipo de preguntas, saber 11. Y es que los animales no son organismos, Dilmer. Los animales son organismos. Entonces, la tabla muestra las características de las células de 3 organismos diferentes. El organismo 1 tiene ausencia de membrana nuclear, ausencia de ribosomas, ausencia de cloroplastos. Muchos hacen fotosíntesis, algunas paredes de peptidoglucano. El organismo 2, presencia de membrana nuclear, presencia de ribosomas, presencia de cloroplastos. La mayoría hace fotosíntesis, algunos con paredes de celulosa. Y el organismo 3, presencia de membrana nuclear, presencia de membrana nuclear, presencia de ribosomas, ausencia de cloroplastos, no hace fotosíntesis y algunos con paredes de quitina. Entonces, ¿en qué reino está ubicado cada uno?
Muy sencillo, Juan. Monera son bacterias, es decir, son procariotas, es decir, no tienen núcleo. Entonces, miremos. Si aquí ya tiene ausencia de membrana nuclear, ya sabemos que no tiene núcleo, por lo tanto es un monera. Así descartamos este y descartamos este. Este hace, la mayoría hace fotosíntesis, es decir, que sería vegetal, no puede ser animal porque los animales no hacen fotosíntesis. Por lo tanto, la respuesta es la D. Simplemente descartando. ¿Correcto? Muy sencillo. Correcto, John. Tal cual. Bien. La penicilina. Correcto, Juan Zapata. Los protistas son eucariotas. Los monos no tienen núcleo porque son procariotas, Jason. La penicilina es uno de los antibióticos más ampliamente utilizados. Su acción específica consiste en evitar la formación de la red de peptidoglucanos, un compuesto químico esencial a la estructura en las paredes celulares de muchos organismos. La razón más probable por la cual la penicilina no afecta a las células de los mamíferos es porque estas... La de Dilmer. Los protistas son eucariotas, Eric. Protistas son eucariotas. Vamos a mirar. ¿Los mamíferos poseen pared celular? No poseemos pared celular. Nosotros no tenemos pared celular. Es decir, que esto se cancela porque nosotros no tenemos pared celular. Y para estar impermeable, pues la respuesta es la B. No tenemos pared celular. Los animales, dentro de los cuales están los mamíferos, no tenemos pared celular. Entonces la respuesta no es la de Dilmer, sino la B de biología. ¿Correcto? Peptidoglicano, pues péptido es que tiene proteínas, glucano que tiene azúcares. Ya, dejémoslo así. Para que no vamos a meter en la parte de la bioquímica como tal. Todas las células, tanto procariotas como eucariotas, tienen membrana celular. Si no tienen membrana celular, no se pueden llamar célula. Es decir, todas las células, todas, absolutamente todas, tienen membrana celular. Solo que hay algunas que tienen pared celular y otras que no tienen pared celular. Muy buena respuesta, Jairo. Podríamos ser como Groot. Entonces, ¿qué, Andrés? ¿Quiénes no tenemos pared celular? Los animales no tienen pared celular.
Para eso pueden remitirse a una de las primeras clases que ya está subida en la página, en el canal de YouTube, Puntaje Nacional Colombia. Una de las primeras clases donde hablé de las diferencias celulares, para que miren cuáles son las que tienen pared celular y cuáles no. Los hongos tienen pared celular de quitina, las bacterias de peptidoglucanos, los vegetales tienen pared celular de celulosa. Y nosotros somos animales, Paula. Tal cual. Nosotros somos animales. Así nosotros queramos darnos las de el muñequito de Yuppie. No. Nosotros seguimos siendo animales. Correcto. Bien. Las celulosas de los vegetales. Yo no estaría tan seguro, Jorge Luis. Algunos son bien irracionales. Nosotros no somos, eso de decir que somos animales racionales, pues déjame decirte. Algunos que son bien irracionales. Como lo pidió John. Next. Durante el siglo XVII, un médico fabricó un microscopio con el cual descubrió en muestras de agua algunos seres vivos que fueron llamados animales unicelulares. Con el desarrollo de microscopios más potentes en el siglo XX, se logró caracterizar estos seres vivos y se cambió su ubicación a la de un reino independiente, el reino protista. Según esta información, se puede afirmar que los protistas nunca fueron considerados animales unicelulares. La nueva tecnología permitió diferenciar estos seres vivos de los demás. El origen de nuevos seres vivos depende del uso del microscopio. La clasificación de los seres vivos nunca ha cambiado desde el siglo XVII. ¿Preguntas o respondes, Juan? Correcto. Los protistas nunca fueron considerados animales unicelulares. No, de hecho, si ustedes leen, eso es lo que está diciendo. Que los anteriores llamados animales unicelulares son del reino protista. Es decir, pura comprensión de lectura para descartar la A. El origen de los nuevos seres vivos depende del microscopio, eso es falso. O sea que yo tengo un microscopio y voy a tener un nuevo ser vivo. La clasificación de los seres vivos nunca ha cambiado desde el siglo XVII. De hecho, ya vimos en la clase de hoy, a la primera sesión, que la clasificación ha cambiado mucho, demasiado. Por lo tanto, la respuesta es la B. Y digamos que solo hay que saber leer como para entender. Entonces la respuesta correcta es la B de biología. Sin cascaritas. ¿Cuáles cascaritas, María Dayana? Solo comprensión de lectura. Bien, la siguiente. El reino hongo está formado por organismos cuyas características principales son: no son plantas porque no pueden fabricar su propio alimento. Se alimentan de restos de otros seres vivos, animales y plantas. Se diferencian de los animales en que no tienen órganos de los sentidos ni pueden desplazarse. El moho que crece sobre un trozo de pan o de fruta en un lugar húmedo es un hongo. En 1928, el profesor inglés Alejandro Fleming, aunque en realidad sería Alexander Fleming porque los nombres no tienen traducción, descubrió que un hongo, posteriormente identificado como Penicillium notatum, producía una sustancia que inhibía el crecimiento de una bacteria patógena que estaba estudiando.
el hongo que destruir la bacteria. Fleming comprobó que la sustancia bacteriana, a la cual denominó penicilina, era producida por el hongo, el cual la liberaba en el líquido circundante, donde proliferaba. Fleming advirtió que este podría ser un paso importante en la lucha contra enfermedades bacterianas, enfermedades virales, los parásitos o los hongos. Esta respuesta me gusta mucho, Jairo. A de alegría con biología. Dijimos que los antibióticos atacan, como su nombre lo indica, anti en contra de bióticos, vida. Inhibida es que impedía a Nelson. Entonces, decimos que antibióticos antes de vida. Que contra la vida. Y dijimos que los virus no son considerados como vida. Por lo tanto, no nos sirve. Parásitos son muchos, es muy general. Los hongos tampoco. Si estamos hablando que aquí estaba destruyendo una bacteria patógena, es decir, una enfermedad por bacteria, pues la respuesta es enfermedad bacteriana. Pura comprensión de lectura. Pura comprensión de lectura. Gracias, Maradayana. Y recuerden lo que les dijo la profesora Nuri en el chat y lo que yo les he repetido mucho. Los virus no son bacterias. Las enfermedades virales no se combaten con antibióticos. ¿Correcto? El reino protista está conformado por un grupo de organismos que presentaban un conjunto de características que impedía colocarlos en los reinos ya existentes de una manera plenamente definida. Hay bacterias que son parásitas, sí, pero es muy general porque parásitos pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser plantas e incluso animales parásitos. Entonces hay muchos que son parásitos. Los parásitos no son un grupo como tal taxonómico. Los parásitos es una característica ecológica de algunos animales. Entonces, sigamos leyendo. Esto se debe que algunos protistas pueden parecerse de actuar como individuos de reino planta, otros protistas pueden parecerse de actuar con organismos del reino animal, pero los organismos del reino protista no son ni animales ni plantas. Los individuos del reino protista son los que presentan estructuras biológicas más sencillas entre los eucariotas, ya que su ADN está incluido en un núcleo de la célula. Y pueden presentar una estructura unicelular, multicelular o colonial. Un organismo perteneciente a este reino es un alga, una bacteria, un moho o una orquídea. Dijimos que las bacterias son procariotas y la lectura me dice que estas son eucariotas, es decir, sale. Decimos que los mohos son hongos, por lo tanto, sale. La D es una orquídea, que es un vegetal, por lo tanto, sale. La respuesta, como dice Jorge Luis, es la A de alegría con biología. O si quieren, la A de alga. Muy fácil. Muy fácil. Muchas de estas preguntas, en general de casi todas las materias en el examen saber, es de saber leer, de comprender el texto, comprender el contexto que me están preguntando y responder de acuerdo con el contexto. Uno podría dudar con el moho, Juan, porque hay un tipo de bacterias que llamamos
ay, se me vuela el nombre, que también son llamados mohos mucosos. De bacterias no, me corrijo, de protistas que son llamados los mohos mucosos. Pero en general los mohos son hongos.